Hace unos días hice un video sobre el doblaje de cómo no puede comunicarse y si este realmente había envejecido mal, esto ligado a que después de la salida de ese doblaje pareciera que otros intentaron imitarlo, intentando copiar el mismo método de referencias, memes y demás, cuando estos no quedan tan bien. Y antes de terminar dicho video comentaba que esto se podía extrapolar incluso hasta otros doblajes que no tienen que ver nada con la comedia, como el caso de Chainsaw Man. Este video nace a raíz de ese último punto, de hecho el video anterior era un tanto más largo, pero decidí recortarlo y trabajar más esa parte, y es que con la llegada de los doblajes en castellano de Crunchyroll creo que se dejan en evidencia ciertos vicios o ciertas tendencias de las versiones en latino que puede que no sean tan buenas. Para entrar en contexto hay que retomar cómo es que definía las etapas del doblaje de anime al menos de este lado del mundo, y específicamente en Latam. Tenemos que en un principio había bastante anime doblado cuando era emitido en TV y demás. Posteriormente, por distintos motivos, el anime dejó de salir en TV de la manera en la que se tenía acostumbrado al público, pero era bastante la que se emitía por aquellos años, al punto de que se llegaron a tener canales dedicados al anime, los cuales no tuvieron un destino tan bueno. Posteriormente, entramos en una época en la que la animación japonesa no estaba presente en prácticamente ningún lado, pero todo cambiaría con las plataformas de streaming, ya que estas alternativas, además de ofrecer una buena cantidad de series, también las ofrecían con doblaje, y al principio creo que no se terminaba de definir hacia qué público iban dirigidos, supongo que pues al ser anime y al ser servicios especializados, pues se tenía la idea de que se debían conservar ciertos aspectos del material original, como los honoríficos y demás, para posteriormente pasar hoy en día, donde el tema de los memes, referencias y demás se hacen presentes como en un 70% de los tratamientos, digo, no todos los tienen, pero sí hay una clara tendencia en ese sentido. Pero a ver, ¿qué tiene que ver los doblajes en castellano en todo esto? Cuando Crunchyroll empezó a expandirse, comenzó a realizar doblajes en diferentes idiomas, y uno de ellos fue el español de España, y la llegada de estos tratamientos sirve perfectamente para dejar en evidencia ciertas tendencias de los doblajes en latino. Puede que los doblajes en castellano no te gusten o que tengas una idea preconcebida de estos, pero ciertamente son tratamientos que valen bastante la pena. Hay que poner unas cuantas cosas sobre la mesa. Los doblajes en castellano de los que voy a hablar, muchos no se hicieron en transmisión simultánea a diferencia de sus contrapartes en latino, lo que de por sí ya le suma puntos, porque pues un doblaje en transmisión simultánea resulta por temas de logística un tanto más difícil de llevar que uno que no lo está, por lo que en lo técnico terminan de estando más pulidos que sus versiones en latino. Pero bueno, quizás el ejemplo perfecto de todo es Chainsaw Man. Este doblaje sirve para ejemplificar algunas cuantas cosas. Lo primero tiene que ver con que parece que hoy en día el público al que se busca llegar con los tratamientos no es precisamente una comunidad en general, sino un nicho más específico. No es como que se busque llegar a los fans del anime directamente, sino al público del doblaje más vocal. Esto lo menciono porque en su momento el director de ese tratamiento en latino por redes sociales pidió cierta retroalimentación para ver qué se podían meter en el doblaje. Esto también se debe a que se puede obtener feedback inmediato. Esto desembocó en dos cosas para el tratamiento. Lo primero es que durante los primeros 8 o 9 capítulos, Denji parece salido del barrio más bravo de México, para posteriormente empezar a meter algunas cuantas groserías que se usan en el resto de Latinoamérica. Sumado a esto tenemos que la versión en latino es la que más decide meter groserías, las cuales no sé qué tanto se entienden en el resto de Latam, porque soy mexicano, pero es notorio que durante los primeros capítulos no eran tantas, para posteriormente decirlas a la menor provocación. Aquí es donde entra la versión en castellano. Cuando vi el doblaje de esta serie, como no había visto otros tratamientos de forma exhaustiva, creí que se iban a ir por el mismo camino, pero no, la versión en castellano así como la versión en inglés son las que menos deciden incluir añadidos en el doblaje, con groserías y demás. Esto hace que la versión en castellano, al menos para mi gusto, llegue a sonar incluso un tanto más neutra que la versión en latino. No me gusta todo de la versión en castellano, la voz de Jimeno me parece una persona bastante mayor, como de la tercera edad, con respecto a la edad a la que el personaje tiene realmente. Lo que incluso me pone a pensar que llega a desmejorar un tanto que la traducción venga del japonés, a diferencia de los demás doblajes de Crunchyroll, porque de todas maneras la mano que se le metió al guión fue bastante, y bajita la mano podríamos entrar en el punto donde empezamos con 4Kids, donde los guiones no eran tan parecidos a las versiones originales, dejando de lado el tema de la censura. Que siendo sincero, la versión en latino de Chainsaw Man pues no recibió de alguna manera feedback inmediato como la versión en latino, porque pues no se hizo pública hasta que se estaba terminando el producto o hasta que ya se había terminado, además de que no sé en cuánto tiempo se hizo dicho doblaje. Con esto no quiero poner en un pedestal a un tratamiento y a otro. Si alguien me pregunta qué versión de Chainsaw Man me gusta más, diría que la versión en latino, pero también parte de disfrutar un producto es entender o darte cuenta de las cosas que no te encantan del todo. Esto del feedback inmediato termina repercutiendo en que pues solo se quiera atender a un nicho en específico, porque sinceramente el doblaje de Chainsaw Man en particular se nota que había ciertas cosas hechas para satisfacer al público, algo así como fanservice en el doblaje. Pero con lo de incluir cosas, memes, referencias y demás, tenemos quizás la peor ejecución a mi parecer, y es el doblaje de Usagi. En latino, supongo que se tuvo la idea de que meter referencias a la cultura popular iba a ser algo bueno. O eso iba a ser la serie más divertida, cuando de raíz el tono de la serie no es así, ya que dicho anime solo se basa en lo que ocurre entre Sakurai y Usagi, no mucho más, tomando en cuenta que la única gracia de Usagi son sus grandes pechos.
El doblaje está plagado de memes, referencias y demás, sin entender realmente el tono de la serie, contrastando bastante con su versión en castellano, donde el tono del anime se respeta y en realidad no pasa mucho. Digo, no se ignora que Sakurai es un friki, pero el tono de la serie no se intenta cambiar de lleno. Que a ver, desconozco qué tanto contacto o qué tan cercano sea Crunchyroll con los estudios de doblaje de España, porque pues también se lo dejan a terceros, pero de este lado pareciera que muchas veces los involucrados no revisan los materiales antes de subirlos, o mandarlos, o que directamente se hace un poco o mucho de lo que se quiere con algunos tratamientos. Para hablar de los doblajes en castellano tampoco es necesario hablar de sus contrapartes en latino. Personalmente el doblaje castellano que más me gustó fue el de Spy Family, destacando más la segunda parte, donde creo que Anne se lleva todo el mérito y se roba tanto la serie como el doblaje. No estoy diciendo que las versiones en latino sean de calidad inferior o algo así, pero sí es notorio como ciertas tendencias se terminan por hacer un tanto la norma. Pero hay que destacar que al menos en esta temporada en la que Crunchyroll estrenó muchos doblajes, más de 12 si mal no estoy, pues salieron un tanto bien. Donde creo que el único doblaje que no me terminó de gustar fue el de Megami no Café, y que en el capítulo 1 de la chica termina en la mansión del duque y todos pronunciaban la S un tanto raro. Personalmente pienso que algunos tratamientos en latino deberían aprender un tanto de sus versiones en castellano, desde consistencia hasta algunas otras cosas, que tienen más que ver con el cuidado que se les pone a unos tratamientos. Esto último no es tanto culpa de Crunchyroll, sino de las manos en las que caiga. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.